seguimos en Aragón Abierto y seguimos disfrutando de esta tarde de vaquillas aquí en Villanueva de Gállego. Y yo estoy aquí, que me he rodeado de una gran familia, porque me han prometido que me van a dar de merendar. ¿Eso es cierto? Sí, sí, mira, bocadillos, ¿de qué llevamos los bocadillos? Ah, de salchichón con tomate. Salchichón con tomate, muy bien, ¿qué mezcla, no? Es que lo que más el jamón no nos gusta tanto. Y mientras estos señores me prometen que me van a dar de merendar, miramos hacia el ruedo, porque en este momento parece que acaba de salir el manso, que se va a llevar a esta vaquilla. Y nosotros seguimos aquí conversando tan tranquilamente. La señora, quiere que hable usted. Cuénteme, ¿qué tal lo están pasando en las fiestas de Villanueva? Bien, bien, sí. ¿Se acuestan tarde? No, nosotros no, que estamos entrados en años. ¿A qué hora? Díganoslo. Prometo no beber alcohol en todas las fiestas ya, oye. ¿A qué hora se fue usted a la casa? ¿A qué hora me fui? A las 3:30. A las 3:30 de la mañana, madre. ¿No me acuerdo? ¿No se acuerda? ¿Ustedes la vieron por ahí de fiesta, ella? No, ¿no? Mi marido. Su marido. Era una fiesta privada. Ah, bueno, entonces ya no digo nada. Y nada, ¿no se animan a salir al ruedo? ¿Qué va? ¿Dónde va? Pues estamos aquí invalidas perdidas. Bueno, el año que viene, mejoraréis para el año que viene, ¿no? Sí. Este año yo lo veo difícil porque estás un poco pachucho, pero bueno, ¿te has quedado con las ganas o no? Sí. Sí. ¿Eres tú de los de correr detrás de las vacas y delante? Sí. Detrás. Más que de delante. Detrás más que de delante. Bueno, está sonando ahora mismo el sonido de esa charanga, artistas del gremio de Gea de los Caballeros, y es porque en este momento se abre la puerta de Toriles y aparece chan. No aparece nada. No aparece, señor, no aparece nada. Sí, pero luego verás cómo. A ver cómo sale, porque igual sale ahora muy brava. Por Sí. haber dicho nosotros que no aparecía nada. Eso es que se está A ver. lo que sea. Pues, ahí va. Primero lo decimos y con qué bravura salen aquí, Hombre, Son buenas reses estas, sí. Siempre ha sido buena la del Marcén. De aquí, además, de Villanueva. Claro. Villanovenses estas vacas que tenemos aquí esta tarde. Y me voy a acercar aquí a la barrera para hablar con estos chicos. A ver, venir por aquí, que son amigos míos ya, desde esta mañana. A ver. Muy bien, los tres. Yo os veo a vosotros aquí desde la barrera, como vosotros veis a las vaquillas, ¿vale? ¿Qué tal? ¿No os animáis a salir? No, porque no queremos salir, porque si no tenemos que reventarla de un puñetazo. Ah, claro. Muy pequeñas, hay que... ¿Qué pasa? Son muy pequeñas, claro. Siempre que pasa igual sucede lo mismo. Claro, no se puede evitar, eso está claro. O sea que no vais a salir. Que si no, no se puede, ¿no? Claro, los pequeños, bueno. Y como decimos, seguimos disfrutando aquí en Villanueva de Gállego de esta vaquilla que, como vemos ahora, tiene un color un poco raro, la verdad, con la careta un poco entre marrón y azul. No, señora, me pasa aquí la señora la bota de vino. No, ya le digo yo que no. Estoy de servicio y de momento esto es impensable. Luego, si acaso, ya quedamos, pero de momento esto impensable de esta tarde. Y seguimos disfrutando. Bueno, parece que los chavales aquí se acercan bastante, ya lo veis. Y como decimos, son reses de la ganadería, ya lo han dicho también las personas que están aquí, hermanos Marcén Romero, reses muy bravas, las que, bueno, acabamos de ver a este muchacho de la camiseta azul, qué recorte acaba de hacer, estupendo, la verdad. Y nos vamos a quedar con esto, con esta fiesta que estamos aquí esta tarde celebrando, la fiesta en honor a las Santas Reliquias en Villanueva de Gállego, y disfrutando de estas vaquillas, claro que sí. Y de Villanueva nos vamos a Sallén de Gállego una vez más, porque allí continúan disfrutando de su primer día de fiestas con el mejor sonido posible. Laura, el de la jota. Hola, una jota en este caso. A la Virgen del Pilar dedicada, porque claro, ¿qué pasa? Que la jontera anterior la ha cantado una jota dedicada a la Virgen de aquí, a la Virgen de las Nieves, que es la que celebran en Sallén, pues la patrona, las fiestas, y mañana es su día grande, y esta que está sobre el escenario ahora es Samara, que es la sobrina de quien te voy a presentar yo ahora, ya verás, que venimos por aquí porque ya perdonarán ustedes que interrumpa este momento, pero es que les quiero preguntar cómo la están viendo en el escenario, segura de sí misma, ¿verdad? Mucho. La verdad es que sí, estamos muy orgullosos de verla. ¿Lleva muchos años cantando? Sí, bueno, me comentaba mi primo que lleva tiempo en el conservatorio, en clases de canto y de música, y bueno, lleva de grupo de Sallén también. Tiene una voz muy bonita, ¿eh? ¿Es su hija? Es su sobrina. Su sobrina. Y entonces, usted que la conoce un poco más, tío de la criatura. La conozco mucho, ¿no? Pero un poco más, ¿no? ¿Qué digo yo? No le tiembla la voz nada, no le tiembla la voz. No. Está ahí segura, muy aragonesa ahí en el escenario ella, ¿eh? Está muy bien, tiene buena voz. A ver qué aplauso, oh, hombre, qué aplauso está arrancando esta mujer de todo el pabellón. Y aquí tenemos, mira, ¿qué es esto, Lidia? Me he enamorado yo. Qué chiquitilla. Fíjate.
Te voy a presentar, míralo. Es que es una belleza. Se llama Pedro. Tiene, ¿cuánto? 4 meses. 4 mesecitos, nada. Si es que, y ya empapándose de jota. Sí, porque además tiene la ventaja de que mi suegra, la abuela, es una de las componentes del grupo que canta. Y no puede decir la abuela hoy que ha fallado él, ¿eh? Porque con 4 meses y medio la criatura aquí que está viendo a su abuela y escuchando bien atento. Sí, ¿Tú crees sí. que le están gustando? Yo creo que sí, porque la abuela hay veces que para dormirle le canta con que Ya está acostumbrado, está acostumbrado ya. Pedro, eres una hermosura. Tiene unos mofletines, unos mofles. Es que esto, mira, boing, 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 que es una monada. Qué bonito. ¿Te gusta la antorcha? Pero de Laura, la que no es cámara, un ¿eh? ¿Te gusta? muñeco. Es un bebé. No, pero parecido, pero parecido. Bueno, vamos a ver por aquí. ¿Qué más nos encontramos por aquí? A ver. Porque vengo yo, que los de primera fila se asustaban, pero que es que los de última fila también tienen peligro. Vamos a ver. Señores, aquí están 2 maños, ¿verdad? Exactamente. Que veranean en Sallén. ¿De hace cuánto? Los menos 30 años. ¿30? Sí. Muchos son esos, ¿están seguros? Segurísimo, hija mía. Bueno, ¿y cómo pasan ustedes las fiestas? Cuéntenos qué hacen estos días. Pues oye, ya a todos actos que hacen aquí en Sallén y lo pasamos estupendamente. Son buena gente, ¿verdad? Estos de aquí arriba. Por eso venimos. Por la gente. Hombre, el paisaje ayuda también. Que también. Pero ¿qué dicen? Tienen la fama los montañeses de por aquí, ustedes que vienen de Zaragoza, de ser un poco más cerrados. Pero yo siempre digo, yo que vengo mucho por esta zona, que luego cuando los conoces son puros, de verdad, y nobles como los que más, ¿a que sí? Sí, claro que sí. Por eso venimos y tenemos muchos amigos, claro. Oye, mañana el día grande tendrán alguna cosa preparada para comer con alguien o lo que sea, ¿no? Sí, con la familia. Y luego venimos a misa mayor, después a tomar el vermú, luego a comer en familia y después a lo que haga falta. Toma, vermú, comida familiar, a lo que haga falta, a lo que haga... Muy bien, señores, así me gusta. Gracias. Pues, oye, ellos lo van a disfrutar así, mañana ya hemos dicho que es el día grande. Y ahora lo que vamos a hacer es recorrernos otra vez el pabellón para allá, recorrernos para ver qué falta. Porque llevan rato, llevan desde las 7 de la tarde por aquí. A ver, que este me ha dicho, caballero, ¿a dónde va usted? A la barra. A la barra. Que está ahí al fondo. Pero si quieres venir, vamos juntos. No, hombre, yo ¿no? ya he ido, pero a por agua. Ah, hombre, igual yo voy a por agua también, ¿o qué? No. ¿No? No tengo pinta, Hombre, hombre. está de fiesta usted, yo estoy trabajando, es diferente. Bueno. Pero yo te invito, ¿eh? ¿Me invita? Sí. Oye, Lidia, mira que tengo plan aquí, ¿eh? ¡Hala! Déjale el micro que nos vamos. Yo... No, es que ¿sabe qué pasa? Que me ponen un mini punto negativo si hago eso. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Ya te daré uno positivo yo. Él te lo compensa, Laura. Muchas ¿has visto? gracias. Muy amable. Este me sube el sueldo y lo que haga falta. Claro. Oye, en un momento me apaña la vida. Muchas gracias, caballero. Luego le busco. Venga, de acuerdo. Vamos a acercarnos al escenario porque... A ver. Un dúo. Chus y Javi. Ojo. Chus y Javi. El señor pregonero de las fiestas de Sallén. Con ellos nos quedamos a ver cómo suenan, si a ellos les tiembla la voz o no, que con los años que llevan yo creo que ya a estos no les achanta nada. Pues gracias, Laura, y a disfrutar de la jota y de esa fiesta en Sallén de Gallego. Mañana volvemos con más historias, nos vamos así, a ritmo de jota. Hasta mañana. Yeah.